Efesios. Así que estamos en el libro de Efesios, capítulo 2, en el versículo 5 al 6. Efesios 2, del versículo 5 al 6. Pero quisiera darle mejor lectura desde el 4 al 6. ¿Están todos ya en esta porción de la palabra de Dios? Amén. Voy a darle lectura. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Hasta allí. Quiero, para comenzar a enseñar estos versículos, quiero primeramente recordarle algo, y que todos hemos visto y que algún día pues todos vamos a pasar. En estos últimos días se han muerto varias personas de la colonia donde yo vivo. Unos son jóvenes. Me comentabas ayer, Manuel, acerca de un joven, ya me dijeron quién es. Joven. Pero también algunas personas ya mayores. Y he asistido yo a algunos de sus sepelios de ellos. Y cuando voy al sepelio o estoy en el funeral, algo que noto yo es que los familiares, y por obvias razones y lógicamente esa es la actuación de cada uno de nosotros cuando enfrentemos un deceso familiar, ellos lloran angustiantemente, le hablan a su ser querido que ha fallecido, lo tocan, llegan ¿cómo se llama? A la caja, llegan y le hablan y le dicen muchas cosas. Y algunos empiezan a decirles, perdóname si no se había arrepentido con él, si había alguna cosa. Otros le expresan cuánto los querían, cuánto los amaban. Y es normal eso. Pero algo que me hace pensar a mí cuando estoy en estos lugares, y que también yo he estado con familiares, es que ellos no saben de una manera, o más bien puedo decirlo así, que aunque nosotros les hablemos y lloremos y les expresemos tantas cosas a las personas que han partido, pues no nos escuchan. Ya no tienen los sentidos activos, ya no tienen ellos ninguna capacidad de reacción ante lo que nosotros hacemos. No nos escuchan, no ven lo que nosotros estamos haciendo, ni siquiera ellos saben si las personas les llevaron alguna flor, alguna corona de flores, no lo saben, porque son personas que están pues muertas, totalmente muertas, y ya no escuchan, y ya no saben nada. Dice la Escritura que el muerto nada sabe ya, ni tiene memoria ya de este mundo estoy diciendo, por supuesto. Y quiero yo decirles que exactamente las cosas literales o materiales o las cosas de este mundo que se ven y que experimentamos a diario son una ilustración precisa de lo que pasa en el sentido espiritual. Todo lo que vemos alrededor tiene una ilustración para el sentido espiritual. De hecho, Cristo, cuando Él enseñaba a sus discípulos, Él siempre utilizaba cosas de esta tierra, de la vida cotidiana, para enseñar las grandes verdades espirituales a sus discípulos y a las personas que los escuchaban. Entonces quiero decirles que esto ilustra la muerte física, ilustra de una manera
clara lo que pasa en el sentido espiritual. El hombre muere físicamente, pero también el hombre muere espiritualmente, dice la palabra de Dios así. Entonces, esto que les digo está aunado a lo que sigue diciendo el apóstol Pablo en estos versículos. Porque el domingo pasado nosotros vimos aquí en las Escrituras que Dios es misericordioso, que Dios tiene un gran amor por los perdidos. Les decía yo que aunque la Biblia muestra que Dios está airado y que Dios es justo y que muestra atributos de Dios que ya se han ejercitado, también la Escritura nos enseña que Dios es bondadoso. Dios es bondadoso. No solamente Dios es justicia, sino que Él es bondad. Y la bondad de Dios la vimos en el versículo 4, que dice que Él es rico en misericordia. Y ahí decíamos que la misericordia de Dios es que Dios no nos da el castigo o el juicio que nosotros merecemos como pecadores, porque hemos vivido una vida en desobediencia a Dios y una vida de pecado, de acuerdo a los versículos anteriores al verso 4. Y vimos también que la misericordia de Dios es producto del gran amor con que Dios nos amó. Y les explicaba yo a ustedes que el amor de Dios es un gran amor, y les daba varias razones. Porque pues Dios envió a su Hijo Jesucristo, a su único Hijo, ser de su ser, esencia de su esencia, a morir en favor por nosotros los pecadores. Les decía que el amor de Dios también es grande porque el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios no pone condiciones. No dice, si me amas, pues te amo. Vimos que la Escritura dice que no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó primero. También hemos visto que pues ¿cuál mayor amor es este? Que el que alguien ponga su vida por un hermano o por un amigo. Y Cristo lo hizo. Y Dios permitió esto. Enviar a su Hijo Jesucristo a este mundo pues lleno de tinieblas, pisó el polvo de este planeta, vivió entre los pecadores. El purísimo Hijo de Dios estuvo aquí y murió en una cruz como un criminal a favor nuestro. Entonces el amor de Dios no es el amor como el de los hombres. El amor de Dios es perfecto. El amor de los hombres es imperfecto, porque a veces el hombre pone condiciones. Explicábamos acerca de esto. Pero ahora quiero continuar a explicarles el versículo 5. Creo que cuando estamos estudiando la Escritura y venimos a hacer una exegesis de los textos, sale mucho, hermanos, que la mera verdad, yo quisiera avanzar mucho en este estudio de Efesios, y yo creo que también nuestro hermano José Luis quisiera hacer esto, pero nos detenemos en cosas porque son muy importantes, que si nosotros leemos a simple vista, pues leemos y tenemos un entendimiento, pero necesitamos nosotros detenernos para analizar detalladamente lo que el apóstol Pablo escribe a esa iglesia de los Efesios. Ahora, dice aquí, hermanos, en el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él. El primer punto que les quiero enseñar aquí es que el apóstol Pablo hace un énfasis, o puede ser una mirada retrospectiva hacia el pasado, porque él vuelve, el apóstol, a usar palabras que ya había dicho en el versículo 1. Él usa palabras como muertos y pecado. Usa esto. Y quiero decirles a ustedes que cuando la Biblia enfatiza una palabra
más de una vez en un texto, en un texto sí, o en un capítulo, es porque debemos de tener nosotros atención allí, porque es algo muy importante. Por eso cuando usted estudie su Biblia, cuando la lea, si usted ve que aparece muchas veces una palabra en un capítulo, es porque la Biblia quiere enfatizar algo muy importante allí. Entonces el apóstol Pablo hace una mirada, le decía, hacia atrás, retrospectiva, de la vida antes en Cristo. Y él lo que dice aquí, algo muy importante, es que dice que estando nosotros muertos en pecados. Ahora quiero decirle yo a usted que esta palabra muertos, ¿qué significa? Esta palabra muerto en el original griego es una palabra que se lee y se expresa de esta forma, necros, y quiere decir un cadáver. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo es que nosotros estábamos como un cadáver. Y esta palabra es la misma que usa en el versículo 1. Dice, Él nos dio vida cuando estábamos muertos, cuando estábamos en un cadáver. Está diciendo esto. Esto es importante porque voy a enseñar una verdad, hermanos, que no quiero favorecer a ninguna rama teológica, pero solamente lo que dice la Biblia respecto a esto. Dice la Escritura que estábamos como un cadáver, y quiere decir necros en el griego, y lo da a entender de una manera figurativa o una manera literal. Ahora yo le decía a ustedes lo que les decía al principio. Cuando nosotros vemos a un cadáver, ¿qué pensamos de él? Lo que pensamos es que un cadáver es incapaz de responder a cualquier impulso o hacer alguna función, ¿no es verdad? Es incapaz de responder a cualquier impulso o hacer alguna función. Ya nada hace el cadáver. No tiene capacidad ni para oír, no tiene capacidad ni para hablar, ni para ver, ni para moverse, ni para respirar, ni para sentir. Eso es lo que hace un cadáver, ¿no? Lo que le pasa. Está inhabilitado completamente, imposibilitado hacia tener una experiencia de vida nuevamente. Eso es lo que hace. Entonces, hermanos, así dice el apóstol Pablo, que así nosotros estábamos en esa condición de un cadáver espiritual, sin ninguna capacidad, sin ninguna ejercitación hacia lo espiritual. Así estábamos antes de venir a Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué el hombre espiritualmente se encuentra como un cadáver y que no puede tener ninguna función hacia Dios, hacia lo espiritual? Bueno, si nosotros otra vez volvemos a ilustrar el hecho, el acontecimiento que pasa cuando una persona muere, pues lo podemos entender. La Escritura nos dice a nosotros, en Santiago capítulo 2, nos está hablando acerca de las obras y la fe, y él dice al final, dice, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. Lo que está diciendo este Santiago es que el espíritu se separa del cuerpo del hombre, y es cuando ya está incapaz de hacer alguna función. Entonces lo que le da vida al hombre literalmente y lo mantiene vivo y respirando, ¿qué es? Es el espíritu que está en él. Por eso ustedes miraban antiguamente en el Antiguo Testamento, dice que cuando algunas personas fallecían, dice que venía el Espíritu, venía y volvían a tener vida, porque el Espíritu es el que da vida, que mantiene el movimiento. Entonces, hermanos, también en el sentido espiritual, antes de Cristo, nosotros no teníamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas que se conectara con nuestro espíritu y para poder tener vida. No estábamos así. Todos estábamos en una condición de cadáver espiritual. Aunque el apóstol Pablo dice en el capítulo 1 de esta carta que Dios nos escogió, que Dios nos llamó, que Dios nos
predestinó, que Dios desde la eternidad había llamado a cada uno de nosotros, aunque nosotros teníamos el llamado de Dios desde la eternidad, cuando entramos nosotros a este mundo, que vinimos a existir, llegamos a estar en una condición de muertos espiritualmente, de cadáveres. Pasamos por esa experiencia, por esa situación, aunque Dios nos haya llamado desde la eternidad. ¿Sí me explico? Ahora, entonces, esto es lo que vemos aquí, lo que expresa el apóstol Pablo. Y dice también aquí algo que vuelve a repetir: estando nosotros muertos en pecados. Y me puse a ver acerca de esa palabra muerto en pecados. Pecado, lo que significa, no es la misma palabra que usa en el capítulo 1. No, en el versículo 1, perdón. No es la misma palabra, porque la palabra que usa el apóstol Pablo aquí para pecados es una palabra que se lee así, paraptoma. Así se lee, paraptoma. Y significa desviación de la rectitud y de la verdad, o un error intencional, o transgresión voluntaria. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, que nosotros estábamos en una transgresión voluntaria y en un error intencional acerca de la rectitud y de la verdad. Lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 1, usa una palabra que significa amartia. Esa es para pecado, más común que se usa, amartia. Y esa palabra que usa en el versículo 1, pues se usa como dando a entender como un principio de fuente o de acción, o un elemento interno productor de emociones. Quiero explicarles algo de esto. En el versículo 1 nos dice que hay un principio en nosotros, una fuente de acción que es productor de acciones, algo interno. Entonces queremos decir que ese es el asiento de ¿qué? Del pecado. La naturaleza del pecado ahí está para nosotros. Como dice también la escritura en 1 de Juan capítulo 1 versículo 8, dice: si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Es la misma palabra de amartia, esa, el principio o la base del pecado. Entonces yo veo que los niños pecan porque tienen un principio, tienen una base, tienen un fundamento. Hay algo dentro de ellos internamente que les produce acciones, obras, actos. Eso es. Todos los hombres están así y hemos estado así. Pero ahora, hermanos, aquí dice, en esa palabra pues del versículo 5, es una transgresión voluntaria, una intención. Entonces quiere decir que nosotros, aunque tengamos nosotros el principio del pecado, el asiento, nosotros también voluntariamente, ¿qué hacemos? Voluntariamente transgredimos la ley, los mandamientos de Dios. ¿Cuántas veces no hemos visto nosotros a personas que les predicamos la palabra y ellos pues obviamente tienen el principio del mal y les advertimos acerca del juicio de Dios, de lo que va a acontecer al hombre sin Cristo, y ellos voluntariamente ¿qué hacen? Deciden ellos decir: no te voy a escuchar, yo voy a seguir en mi camino, yo voy a seguir haciendo las cosas que me agradan. Y aún ante las consecuencias, ellos voluntariamente transgreden la palabra de Dios. Esto. Y estuvimos así nosotros también, ¿o no? ¿Cuántas veces no se nos predicó a nosotros el Evangelio? ¿O quién respondió a la primera vez? ¿Quién respondió a la primera vez cuando le presentaron el Evangelio? Muy pocas veces. Pero estaban nosotros abiertamente transgrediendo la verdad de Dios, la palabra del Señor. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo también hace algo muy importante aquí.
En el versículo 5 estamos. Ya he hablado acerca de muertos en pecados, pero algo muy importante que quiero que notemos lo que dice. Dice al iniciar el versículo, aún estando nosotros. ¿Quién está escribiendo esta carta? El apóstol Pablo está escribiendo esta carta. Y el apóstol Pablo se cuenta a sí mismo como alguien que está muerto en pecados, como alguien que anteriormente era un cadáver espiritual. Se cuenta el apóstol Pablo así. Esto es sorprendente, hermanos. ¿Por qué? Porque quiero preguntar, ¿quién era el apóstol Pablo? ¿Quién era el apóstol Pablo? ¿Cómo? Hebreo. Dice De la ley. la escritura, dice Hebreo de Hebreos, instructor de la ley. Vamos a ver esa cita, por supuesto. Se encuentra en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 6. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. Versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Miren, hermanos, el apóstol Pablo era una persona, o era un hombre, que dice aquí, muestra sus credenciales antes de venir a Cristo, de quién era él, y dice que él era una persona que fue circuncidada al 8º día. O sea, a él le practicaban el rito de la circuncisión, la observancia religiosa que Dios le había dado a Abraham, que le tenía que ser practicada a toda su descendencia. Entonces era una persona que le practicó estos ritos. También dice aquí la escritura que era del linaje de Israel, de descendencia de Abraham también. Era un descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él era esto. Y dice que de la tribu de Benjamín, una tribu prominente o importante dentro de la nación de Israel. Era eso. Y dice también hebreo de hebreos. O sea, nacido allí en Israel, sus padres hebreo de hebreos, su padre y su madre. Ahora, en cuanto a la ley, dice que era un fariseo. ¿Quién eran los fariseos? Eran un grupo religioso que fue muy recalcitrante en contra de Cristo Jesús. Era una persona muy celosa de las leyes de Dios, el apóstol Pablo. Tenía el apóstol Pablo una religión, por así decirlo. Pertenecía a un grupo religioso. Y también dice que en cuanto al celo religioso, perseguidor de la iglesia. ¿Qué hacía Pablo? Perseguía a la iglesia. Él consintió en la muerte de Esteban y estuvo persiguiendo a varios cristianos hasta que el Señor no se aparece a él y le salva. También dice que en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible, el apóstol Pablo no era justo puro, pero en cuanto a las ceremonias religiosas, era una persona que cumplía estrictamente las observancias religiosas del pueblo de Israel. Guardaba las fiestas anuales de la nación de Israel, hacía todo, guardaba el sábado, hacía muchas cosas el apóstol. Entonces quiero que notemos algo, que era una persona muy religiosa, era una persona que creía en Dios,
Era alguien que sabía que a Israel se le habían dado los pactos y las promesas, y que a ellos se les había confiado la palabra, y que a ellos se les había dado el orden de culto, de cómo debían de acercarse y adorar a Dios. Él sabía todo esto. Pero aunque él era todo esto, él se dio cuenta que él era un cadáver espiritual. Era un cadáver espiritual. Tenía una vida religiosa, pero no tenía una vida hacia Dios, el apóstol. Y imagínense el orgullo para muchos del pueblo de Israel en aquel tiempo, y también el orgullo para muchos hoy en día, que les digamos nosotros que ellos están como cadáveres espirituales ante los ojos de Dios. Y vamos y les decimos eso en Israel, ¿qué nos dicen a nosotros? Dicen, qué bárbaro, no sabes ni lo que estás diciendo, que no sabes que nosotros somos el pueblo de Dios elegido, somos su especial tesoro, como dice el Antiguo Testamento. Podrían contestarnos de esa forma, pero aquí, hermanos, lo que entendemos que aunque una persona tenga alguna religión, eso no le garantiza que tenga vida hacia Dios. No le garantiza que esté vivo, en otras palabras. Muchas personas, igual que el apóstol Pablo, pueden haber sido bautizadas cuando eran pequeños, pueden haber guardado muchos sacramentos, confirmación, primera comunión, bodas nupciales, etcétera, etcétera, santos óleos, etcétera, muchas cosas, pero de nada sirve. Ahora, esto me estoy refiriendo para personas que están dentro de la institución romana. Pero, ¿qué decir también de muchos de los que nacen dentro del seno de una iglesia cristiana, de una iglesia evangélica? ¿Qué pensamos? Esto nos debe de llevar a pensar que yo siempre he dicho a los niños míos, y yo creo que también usted le dice a los suyos, que el simple hecho de que asistan a la iglesia porque los traemos y están en sujeción hacia nosotros, eso no les garantiza a ellos que estén vivos para con Dios. No les garantiza. Muchas personas pueden leer la Biblia, muchas personas pueden orar, muchas pueden congregarse, pueden hacer cualquier acto, cualquier acción, cualquier obra cristiana, lo que se hace en un servicio, pero debe de tener cuidado la persona, porque esto no garantiza nada, no garantiza nada. Muchos están siendo engañados dentro de muchas congregaciones, y especialmente veo muchos jóvenes, jóvenes que se dicen cristianos, pero porque asistieron y porque se les ha enseñado desde niños, pero no es garantía. No es garantía. El apóstol Pablo aquí lo dice. Cualquier grupo religioso, cualquier religión que podamos ver, no es garantía ante los ojos de Dios. El pertenecer a una religión no garantiza nada. Nada garantiza. Aquí vemos un hombre súper religioso, que todos podríamos decir, si miráramos al apóstol Pablo antes de ser cristiano, mira, esa persona es un ejemplo, quiero seguirlo a él. Hijos, vean a esa persona, síganlo. Pero, dice el apóstol, estaba muerto yo, un cadáver espiritual. Es lo que era. Porque el apóstol se cuenta entre ellos, porque escribe la palabra, y estando nosotros, incluyéndose él. ¿Qué es lo que pasa aquí? Volvamos a Efesios. Entonces, este mensaje que yo les traigo, yo le he puesto de la muerte a la vida. ¿Por qué estoy enseñando esto? Nuevamente, para ver la condición en la que se encuentra el hombre.
por esta mirada que hace el apóstol Pablo, vuelve a remarcar. Ahora, ¿por qué ahora la misericordia de Dios se manifestó? ¿Y por qué su amor es grande? ¿Qué es lo que produjo la misericordia y el amor de Dios hacia nosotros? ¿Qué beneficio trae? Aquí lo dice el texto claramente. Dice aquí el texto, número 1, que nos dio vida juntamente con Cristo. Número 2, que nos resucitó juntamente con Cristo. Y número 3, que nos exaltó o nos puso una posición elevada en lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, la misericordia y el amor de Dios producen que nosotros estemos vivos en Cristo Jesús. En otras palabras, tenemos ya vida espiritual. ¿Cuándo viene esa vida espiritual al hombre? ¿Cuándo? ¿Cuándo le vino a los que Dios llamó desde la eternidad? ¿Cuándo viene para nosotros esa vida espiritual? ¿Cuándo creemos en Jesús? Cuando nos arrepentimos, cuando confesamos nuestros pecados y clamamos a Dios en su misericordia y en su bondad que nos salve. Allí es, hermanos. Pero el apóstol Pablo está diciendo algo también importante. Tenemos vida espiritual por el amor de Dios y su misericordia. La Biblia describe que nosotros hemos pasado de la muerte a la vida. Vamos a ver 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 14. Dice: nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El apóstol Pablo está hablando que el que no ama a su hermano precisamente está refiriendo a un grupo de gnósticos, un grupo que se levantó en contra del cristianismo, y ellos no mostraban amor hacia los demás, pero se decían cristianos ellos. Por eso el apóstol Juan dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Pero lo que quiero resaltar aquí es que dice que hemos pasado de la muerte a la vida. ¿Qué tipo de vida nos da Dios a nosotros? ¿Qué tipo de vida nos ha dado Él? La vida que nosotros tenemos aquí físicamente es la vida que se conoce como biológica, y en la escritura se conoce como la vida biológica, literal. Pero la vida que Dios nos ha dado a nosotros es la vida Zoé, que es la vida de Dios, la vida espiritual. Esa es la que tenemos ahora. Entonces muchas personas tienen solamente vida biológica, pero no tienen la vida espiritual, la vida que se caracteriza como la que tiene Dios. No la tienen así. Entonces nosotros ahora estamos vivos tanto físicamente, pero también estamos vivos espiritualmente. Y la gente allá afuera, o el que todavía no se ha arrepentido, solamente tiene vida biológica, muerto espiritualmente. Así es. Vayamos a Juan, al Evangelio de Juan. Estoy tratando el punto que dice que nos dio vida. El Evangelio de Juan, capítulo 5, en el versículo 24 y 25 dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es,
cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿A qué tipo de muertos se está refiriendo aquí? A los muertos espirituales. A eso se está refiriendo en este versículo. Porque dice, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Quiero que subrayen, si quiere, esta palabra: los muertos que oyeren la voz de Dios vivirán. Porque ahorita voy a tocar ese punto. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Versículo 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, ahí está hablando acerca de los muertos biológicos, literales. Los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pero lo que me llama la atención, hermanos, es esto: que si es un cadáver espiritual el hombre y no tiene ninguna capacidad, ninguna función, ¿cómo es que llegó a tener vida este hombre? ¿Cómo es que nosotros llegamos a tener vida? Aquí dice la Escritura, oyendo la voz de Dios. Oyendo la voz. ¿Qué necesita pues la gente que todavía está en esa condición? Oír la voz de Dios. No es que el hombre diga, yo tengo capacidad para decidir por Dios. Yo estoy habilitado para decir, yo te escojo, Cristo, te escojo, Dios. No, está muerto. Está muerto. En otras palabras, lo que tiene que suceder, que Dios abra su corazón a esa persona. ¿Para qué? Para que tenga vida. No está en nuestro poder, no está en nuestro poder de argumentos o nuestro gran conocimiento que podamos tener de la Escritura cuando le hablamos a una persona de Cristo. No está. Es solamente que esa persona tiene que oír la voz de Dios. A esos hermanos me dicen, hermano, es que yo no tengo mucho conocimiento de la Biblia para hablarle a esta persona. No necesitas todo el conocimiento de la Biblia para que esa persona pueda ser salvada por Dios. No necesita. Solamente necesita que esa persona escuche la voz de Dios. Y nosotros llegamos a tener vida porque Dios nos habló, Dios nos llamó y escuchamos su voz. O sea, los muertos solamente pueden escuchar la voz ¿de quién? De Dios, tanto un muerto espiritual, como dice el versículo 25, como también un muerto que literal, porque el muerto literal, cuando Cristo venga por segunda vez, que con voz de mando, con voz de arcángel, que hable, Él va a hablar y los va a levantar a todos. Obviamente hay diferentes resurrecciones en diferentes etapas, pero con la voz de Él, los muertos van a oír y se van a levantar. Eso dice la Escritura. Si nosotros vamos y le hablamos a una persona muerta en el panteón, no nos escucha y no se va a levantar. Pero cuando Cristo venga, van a escuchar su voz y los que están en los sepulcros van a salir. No sé cómo funcione, pero el poder de Dios va a reintegrar sus partículas, todo, y se van a levantar en su cuerpo. Algunos glorificado su cuerpo, los cristianos, y algunos los que no creyeron en su cuerpo corrupto todavía. Pero entonces, hermanos, nosotros llegamos a tener vida porque escuchamos la voz de Dios. Y queda bien ilustrado esto en lo que aconteció más adelante en el capítulo 11 de este mismo Evangelio de San Juan.
en el versículo 38 al 44. ¿Qué está pasando aquí? Está pasando que un amigo de Cristo, hermano de Marta y María, muere. Y entonces Cristo no está en ese lugar y después se va a conducir más adelante al lugar donde estaba esta persona muerta. Dice el versículo 38 al 44: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Versículo 43. Y habiendo dicho esto, fíjese lo que hace: clamó a gran voz. Aquí clamar a gran voz es que Cristo hizo un grito. Clamó a gran voz en el sepulcro. ¿Y qué es lo que dijo? Lázaro, ven fuera. ¿Y qué sucedió? El versículo 44 dice: y el que había muerto salió, ataba las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en sudario. Jesús le dijo: desátale y déjale ir. Entonces, ilustra claramente lo que pasa con nosotros, ¿no? Esto, lo que pasa espiritualmente. Aquí Cristo grita: Lázaro, ven fuera, y el muerto lo escucha y sale del sepulcro vendado. Lo mismo, hermanos, lo que dice aquí: los muertos oirán la voz de Dios y vivirán. Y en este caso yo me estoy refiriendo espiritualmente. El hombre necesita escuchar la voz de Dios. ¿Y cuál es la voz de Dios? Que Dios hable desde el cielo y diga: ¿te hablo a ti? La voz de Dios es esto. Esta es su palabra. Esto es lo que necesita la palabra de Dios, que la escuche. Y el Espíritu Santo usando la palabra para que traiga convencimiento. Entonces, hermano, volvamos a Efesios. Ya he quedado claro que el hombre tiene vida solamente porque Dios le habla. La iniciativa es de Dios. Dice el versículo 5, y creo que aquí me va a tener, hermanos, vamos a continuar después. Dice: nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo. ¿Qué es esto? ¿Cómo podemos entenderlo? Está diciendo que nosotros hemos sido vivificados al lado de Cristo Jesús, juntamente con Él, al lado de Jesús. Quiere decir que nosotros estamos estrechamente ligados con la muerte y la resurrección de Cristo. Cuando a Cristo lo crucificaron y lo sepultaron y lo pusieron en una cueva, dice el apóstol que nosotros estábamos teniendo una identificación, estábamos ligados con Cristo en ese momento. Quiere decir que también allí estaba, no sé, estaba José Luis allí, en ese momento. Puede decir: yo todavía no vivía,
Bueno, pero llegaste a vivir en este tiempo y te identificas y estás ligado a la muerte de Cristo y a su resurrección. Estás haciendo esto. Quiero leer la nota de un autor bíblico porque me gustó cómo expresa acerca de juntamente con Cristo. Él dice así: estas expresiones describen nuestra posición espiritual como resultado de nuestra unión con Él. Él actuó como nuestro representante. Cristo estuvo como nuestro representante, ¿dónde? En la cruz y en la sepultura y en la resurrección. Dice, no solo por nosotros, sino como a nosotros mismos. Por eso cuando Él murió, también nosotros que morimos. Cuando Él fue sepultado, también nosotros fuimos sepultados. Dice este autor, William McDonald, en su comentario bíblico del Nuevo Testamento. Entonces Cristo es nuestro representante en ese momento. Y allí estuvimos nosotros que muriendo juntamente con Cristo y sepultados con Cristo y resucitados con Cristo Jesús, porque estamos unidos a Cristo, en otras palabras. Y esta palabra juntamente nos habla acerca de esto, de nuestra unión, de nuestra asociación, nuestro vínculo que tenemos con el Señor Jesús, porque aparece varias veces en la Escritura. Vamos a ver dónde aparece. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo, hermanos, yo lo tengo en la sala de mi casa y me gusta mucho por lo que dice. Porque dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Estoy asociado, en otras palabras, con la crucifixión ¿de quién? De Jesús. Juntamente con Él. Ahora, estoy vivo. Y usted está vivo. ¿Qué es, pues, lo que usted crucifica juntamente con Cristo? Bueno, la Escritura siempre nos da la respuesta. Gálatas 5, versículo 24. Pero la crucifixión es un instrumento o es una acción donde se lleva a una persona a la muerte. Cuando hablamos de crucifixión nos referimos a alguien pues que está condenado a la misma muerte, que va a morir. Entonces nosotros morimos juntamente con Cristo, somos crucificados, pero ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que queda crucificado? Dice Gálatas 5:24, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué es lo que crucificamos con Cristo? Nuestra vieja vida, que está viciada por los deseos carnales y las pasiones desordenadas. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Cuando Cristo viene a nuestra vida, eso es lo que estamos dejando atrás, nuestra vieja vida. Ahora yo me debo de considerar, hermanos, y usted se debe considerar como un crucificado juntamente con Cristo, juntamente con Él. Hay otro versículo también que nos habla acerca de que
estamos en Cristo juntamente con Él, en su crucifixión, pero también en su sepultura. Colosenses 2, versículo 12. Colosenses 2, versículo 12. Dice la palabra: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Quiero que note que dice sepultados juntamente con Él en el bautismo. Por eso, cuando una persona se bautiza, ¿qué es lo que representa el bautismo? Un paso de obediencia hacia Dios, por supuesto. Pero ¿por qué no bautizamos, hermano, por aspersión o efusión que le ponemos aquí a una persona así? Porque ilustra lo que estás diciendo. Porque ilustra claramente lo que ha pasado en nuestra vida cuando somos sepultados. Cuando somos bautizados, ilustra que nos identificamos con la muerte, con la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Por eso un bautismo que le rocian así a una persona no tiene ningún símbolo de la muerte de Cristo. No representa eso. Entonces, les decía, ilustra este evento en la vida de Jesús. El bautismo. Por eso tiene que ser usted sumergido y tiene que ser levantado. Por eso es el bautismo, en la práctica cristiana y bíblica, lo que tiene que suceder así. También dice aquí, hermanos, pues está hablando aquí acerca también que somos identificados con Cristo en la resurrección. En este mismo versículo. Eso lo voy a hablar el otro domingo, los demás cosas que han pasado ahora en nuestra posición en Cristo Jesús. Hermanos, yo quiero terminar, aquí me quiero detener. Dios nos ha dado vida a nosotros. Nos ha dado capacidad. Y ahora tenemos una, ¿cómo se puede decir? Somos estimulados, ahora tenemos un estímulo hacia lo espiritual. Ahora los que hemos creído, Dios lo ha hecho así. Por eso nosotros podemos responder a la palabra de Dios, ¿no? Podemos responder al mensaje de Dios. Podemos responder a las instrucciones, amonestaciones, a las enseñanzas de Dios. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos ese estímulo, tenemos esa capacidad para escuchar a Dios, para obedecerle, para seguirle. Por eso. Y yo, hermanos, deseo que realmente nosotros entendamos y nos veamos como vivos entre los muertos. Nosotros somos los vivos entre los muertos. Somos las personas que tenemos vida espiritual. Y somos los que tenemos que seguir a Cristo Jesús siempre. Una persona que tiene vida espiritual anda en la vida del Espíritu, como dice Romanos capítulo 8. Si yo tengo esta vida que Dios me ha dado, yo debo de andar ahora en vida nueva en Jesús. Ahora. Yo no debo de estar en una condición de cadáver espiritual, sino como un resucitado entre los muertos espiritualmente. Así debo de vivir yo, ahora en Cristo. Y eso es lo que el mundo tiene que ver en la iglesia de Jesús, en el cuerpo de Cristo, en nuestras familias,
Que ellos vean que nosotros tenemos vida espiritual en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en cualquier espacio donde nos encontremos. Debemos de manifestar esa vida espiritual en Jesús, en Cristo Jesús. Me detengo aquí, hermanos, y que Dios les bendiga.